Hablamos ahora, como no podía ser de otra manera, del Jueves Lardero y esa longaniza en el puchero. Para contarnos más detalles de esta tradición nos acompaña Domingo Buesa, presidente de la Real Academia de Bellas Artes. Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si usted ya habrá tomado hoy longaniza o se está reservando para No, la todavía no, a la hora. comida. Tengo que andar con cuidado porque si no el tamaño crece mucho. Bueno, pues cuéntenos de dónde viene esto del Jueves Lardero. Bueno, el jueves lardero es una costumbre que se origina en la Edad Media, cuando la Iglesia de alguna manera produce una restricción mayor a la comida de carne en la época de la Cuaresma. Y entonces, claro, pues este jueves lardero significa el final de la posibilidad de comer carne, y además es un término romano, es lardarius, viene del nombre lardarius, que significa tocino. El diccionario de la Real Academia pone lardero como graso, mantecoso, aceitoso. En consecuencia, es un jueves en donde vamos a despedirnos de la carne para adentrarnos ya en lo que será la Cuaresma. Pero no hay que olvidar que, claro, este jueves lardero lo que abre en realidad es un periodo, y es el periodo del carnaval. Claro. También, que es muy importante y que terminará en el entierro de la sardina y que ya iniciará la Cuaresma entonces en el miércoles de ceniza. O sea que tenemos también muchas citas con toques gastronómicos por delante, claro. ¿no? Porque carnaval, carnal, sí, todas estas tradiciones. Carnaval en realidad es otro nombre totalmente, es carne en velar, es decir, prohibición de comer carne. Entonces, de alguna manera, estamos siempre hablando de la comida. Piense que en nuestra cultura, en la cultura mediterránea, el elemento fundamental es la comida y todo se ha celebrado en torno a la comida, y la comida ha sido el eje de muchísimas cosas, incluso el eje sobre el cual se asienta la vida familiar, las reuniones familiares, todo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también el recordar esto, porque estas celebraciones llevan también sus propios festivales gastronómicos. Es decir, por ejemplo, hoy comeremos longaniza, ¿no? Aquí, pero en otros sitios, por ejemplo, se celebra, bueno, longaniza muy curioso, por ejemplo, en Calatayud se habla del jueves del palmo, porque eso tienen que comer un palmo de longaniza, ¿no? Ya está. Es obligatorio además, sí, ¿verdad? Sí, ya está estipulado, ¿no? Pero en otros sitios es el jueves choricero, y en otros, por ejemplo, La Rioja, y en otros sitios, por ejemplo, es el jueves de la tortilla, porque también se incorpora a esta celebración del jueves lardero la tortilla, en este caso la tortilla de chorizo, es la que se incorpora en este momento. Pero luego, claro, piense usted que iremos ya a lo largo de todas las celebraciones, iremos aportando nuevos elementos gastronómicos, fundamentalmente que marcarán el camino hacia la Pascua. Bueno, porque la Cuaresma, además, con esos 7 pies con los que se le representa, también nos recuerda el tiempo que duran estas restricciones. Claro, son 40 días. Piense que todo lo monta un monje bizantino que se llama Dionisio el Exiguo, el año 525, en el siglo VI de nuestra era, cuando convence al papado de Roma de que es importante crear el año del Señor, es decir, marcar los puntos. Y entonces él dice, bueno, como tenemos el equinoccio, y el equinoccio es un elemento fundamental, vamos a utilizar una fecha fija, no la vamos a dejar bailable. Entonces esa fecha fija la vamos a colocar, por ejemplo, en el 21 de marzo. Entonces, a partir de ese momento, vamos a plantearnos que vendrá un día que será el primer día de la luna llena, y el domingo siguiente es el domingo de la Pascua. Ya tenemos marcado el día de la Pascua, y de ese domingo de la Pascua tiramos 40 días hacia atrás y nos vamos al miércoles de ceniza, que es el inicio de la Cuaresma. Y esa es la Cuaresma, y ese es el origen de la Cuaresma en principio. Es una forma de controlar, como le diría yo, la vida, ¿no? La vida son los 40 días antes de Pascua, que son los que marcan realmente esa Cuaresma, en donde la gente no comía carne, fundamentalmente. También piense usted que todos estos elementos de carácter religioso muchas veces responden a intentos de ordenar la vida social, ¿no? Tampoco es conveniente que la gente solo coma carne, es conveniente que coma otras cosas. Por lo tanto, estas medidas muchas veces responden a esas medidas de, como le diría yo, de higiene y de salud, ¿no? En las comunidades. Pero claro, es muy curioso entender, por ejemplo, que en un momento determinado la Iglesia dice, bueno, no se puede comer carne excepto si tú sacas una bula, y entonces sí puedes comer carne. Pagando, ¿no? Claro, pagando. Eso es una contradicción en principio con todo este planteamiento. Me llama la atención que en aquel entonces ya se tuviera en cuenta ese aspecto como de comer demasiada carne, algo que ahora la OMS también ha recomendado, que reduzcamos el consumo sobre todo de la carne roja, y en aquel entonces ya te decían no comas carne todos los días, pero no todo el mundo podía comer carne a diario.
Bueno, es cierta manera, no todo el mundo podía comer carne a diario, pero también tiene que tener en cuenta que la gente come lo que tiene a mano. Entonces, si estamos en una población medieval que están repartidas en un poblamiento disperso, es decir, un bosque, quemamos una zona para generar un cultivo y ahí generamos una aldea, claro, esa aldea va a vivir de la caza. Esa aldea va a vivir del grano, esa aldea va a vivir de lo que tiene a mano. Entonces, claro, lo que tiene a mano fundamentalmente son elementos cárnicos, el elemento de la carne. No es que sea un lujo, es que es lo que tiene a mano y fundamentalmente cuando se plantea el ámbito de la caza. Y esto es un poco lo que marca esta cuaresma, es decir, vamos a liberar un poco a la gente y vamos a generar que se coma otras cuestiones. Pero claro, es absurdo cuando tenemos las bulas que permiten comer lo que usted quiera a continuación, ¿no? Y cuando decían que no comieran tanta carne, ¿qué es lo que comía la gente? Bueno, la gente fundamentalmente comía huevos. Los huevos los utilizan mucho y muchas veces pan, una gran cantidad de recetas en torno al pan, que es un elemento fundamental. Y ahí vamos a ver las empanadas y van a aparecer muchas cosas vinculadas al pan, porque el pan es un elemento básico y el vino que aporta las calorías fundamentales para poder hacer frente a inviernos complicados, porque claro, no olvide que aunque estamos hablando del equinoccio de primavera, estamos todavía en el ámbito del invierno, porque claro, el equinoccio de primavera sería el final, vamos hacia atrás. Claro, porque además, bueno, el equinoccio decía usted que la fecha es fija, pero... La fijan en la Iglesia. Pero no es fija la Pascua, ni por lo tanto la Semana Santa, la Cuaresma, no, todo eso... Pero claro, piense usted que en realidad lo que aquí nos encontramos es que la Pascua iría, si usted fija el día 21, pues podría ir del día 22 de marzo al 25 de abril. Ese es el margen en el que va la Pascua, porque claro, tenemos que plantearnos el domingo siguiente a la luna, ¿no? Entonces, es una fecha bastante fija. Y viene bien porque piense usted que es una época en la que fundamentalmente estamos ya cambiando el sistema de vida. Estamos abandonando el invierno y estamos yendo al verano. Pero eso además en los cultivos es muy importante. A la gente hay que explicarle y hay que llamarle la atención. Gente que no controla un calendario, porque los calendarios entonces están en piedra en las portadas de las iglesias. Ahí es interesante que esa gente se le diga dónde está, en qué periodo del año está. Claro. Es decir, este es un elemento educativo para que ellos sepan automáticamente, después de la Cuaresma, ellos saben que tienen que empezar a hacer unas tareas fundamentales de la agricultura. Antes de la Cuaresma tienen que hacer otras tareas, han tenido que hacer otras tareas. Es decir, que estamos intentando ordenar la vida de la población, que esto es muy importante. Hemos hablado antes también mencionaba los huevos, de las culecas. Nuestro compañero Juan Ibáñez, que es de Calatayud, nos decía que esas tortas, ahora dulces, antes pan, que también lo ha dicho usted, con los huevos dentro, que es una costumbre muy extendida. Es un huevo duro que va dentro, ¿no? Entonces, eso está... en Calatayud, por ejemplo, el domingo anterior al domingo de Pascua suelen comer, ¿no? Es decir, y en otros sitios también. Y luego también en invierno, por ejemplo, en la zona aragonesa, en Almonacid de la Sierra, por ejemplo, usted tiene documentado lo que llaman la mortaja, que es una estructura también de base de pan, en donde usted va a meter pues todo elementos de pescado. Puede meter todos los pescados que quiera, ¿no? Puede meter sardinas, puede meter pimiento, todo aquello que no sea carne, y entonces genera unas empanadas muy buenas, por cierto, que son lo que llaman mortajas y que en un momento determinado se llamaron así porque se utilizaban en las celebraciones de los funerales, cuando se estaba velando al muerto, pero en realidad responde a esta estructura cuaresmal. Bueno, si nos está escuchando alguien de esa zona y nos quiere mandar una, pues aquí estamos abiertos a Hay probar. un panadero en la zona esa, Luis Ángel, la panadería de Luis Ángel, que es una persona que estudia cosas de gastronomía histórica y que le aseguro que las hace muy buenas. Pues no lo dudo, no lo dudo. Lo de los preñados y eso ya es más moderno, ¿no? Eso que vemos... Sí, todo eso es más moderno. Todo ese tipo de dulce aparece en el siglo XVIII, cuando de alguna manera se intenta incorporar lo dulce fundamentalmente a la dieta. Piense usted que en el siglo XVIII se produce una crisis muy importante y es cuando entra en nuestro país toda la cultura gastronómica francesa. Y esa cultura gastronómica francesa se basa en dos cosas, el azúcar y el chocolate.
Claro, y eso cambia todo, es decir, las recetas anteriores dejan de tener validez, entramos en una cocina nueva en donde fundamentalmente el postre va a tener una incidencia importante. Piensen ustedes, por ejemplo, que el cocinero de Luis XIV decía que una de las bellas artes era la gastronomía y sobre todo decía porque las tartas son arquitectura. Y esto es un elemento importante, pero es un cambio muy notable. Y claro, en nuestro país en el siglo XVIII las costumbres cambian mucho. La gente deja de ir vestida a lo largo, va con vestidos mucho más ágiles. Es decir, de alguna manera estamos asistiendo a un cambio muy notable en la España de la entrada de los Borbones, en la España del siglo XVIII, que al fin y al cabo ellos vienen de Francia y también, claro, facilitan el que todas estas influencias francesas entren. Claro. Pero piense usted el chocolate y piense usted el azúcar. El chocolate que además es muy curioso porque los jesuitas montan de pronto un auténtico problema con el chocolate. Es decir, y se plantean una cosa tan curiosa, ¿es pecado tomar chocolate en Cuaresma? ¿A que no se lo había planteado usted? Nunca. Bueno, pues entonces llegan al final de una larga discusión teológica, llegan a determinar que si usted lo toma muy sólido está pecando, pero si lo toma muy líquido no está pecando. Bueno, es una cosa cómica, si usted quiere, desde nuestro punto de vista, pero le aseguro que provocó varios debates y algunas publicaciones que no tienen pérdida, que son muy, muy interesantes y muy divertidas. Lo que no me imagino entonces es un día como hoy mojando la longaniza en chocolate, eso mal. No, eso no. La costumbre de la longaniza es mucho más antigua, es decir, es una costumbre medieval, surge fundamentalmente en el mundo medieval. Y luego además piense usted que ya hemos secado algo. Toda la matacía que hicimos en San Martín, sí, que hicimos en noviembre, ¿no? Toda esa matacía se ha empezado a secar y ya podemos utilizar, a no ser que incluso en las casas de Gran Postín se podría utilizar la del año anterior, porque como se generan mucha matacía, pues todavía quedan restos. Pero esto es medieval, es fundamentalmente medieval. El mundo medieval no es un mundo dulce, ni muchísimo menos. Y esta longaniza, esta tradición, Sí. que aquí es longaniza mencionada antes al principio, que en otras zonas es chorizo. Bueno, se trata de que sea algo magro, o sea, graso, Sí, claro, ¿verdad? claro. O tortilla con chorizo. ¿Tiene que ser longaniza? ¿O es por este tema de la matacía, de que es lo primero que se secaba? ¿O puede ser cualquier elemento graso? Mire, el embutido más común a todo el territorio español es la longaniza. Y es el que tiene más éxito en las gastronomías y en los recetarios. Sin embargo, a otros nos gusta más el chorizo, que quiere que le diga, ¿no? Le veo el plumero un poco, defensor del chorizo. Hay variables, ¿no? También se utiliza el chorizo en el Jueves Lardero, también se utiliza el chorizo en muchos sitios y reglamentado. Pero normalmente el embutido que tiene más cercanía hacia la población o que la población lo va a apreciar más es la longaniza, y entonces ese es el elemento que marca y que ya, bueno, pues pasa ya evidentemente a los refranes de la época, que son realmente curiosísimos. ¿Por qué es importante seguir celebrando este Jueves Lardero? Porque todas las sociedades somos hijas de un pasado, que ese pasado es el que nos ha hecho como somos. Entonces yo creo que es bueno que las gentes sigamos conscientes de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, porque es la mejor forma de entendernos a nosotros mismos. Es decir, el problema para entenderse un ser humano es tener dos claves. Una, el lugar en el que nace, el paisaje en el que nace, porque determina. A usted no se le ocurriría poner a Don Quijote de la Mancha en el Valle de Tena, no haría nada, sería ridículo, ¿no? Porque son diferentes el mundo del valle y el mundo de la llanura. Pues igual que determinamos el territorio que marca mucho a las gentes, ¿por qué las gentes de esta zona son de esta manera? Son más abiertas, menos abiertas, viven más al aire, están más en la calle, viven más en la casa. Es decir, todo eso va marcando el territorio, pero también marca las costumbres y las tradiciones, que son las que de alguna manera, bueno, pues constituyen el legado más importante que nosotros podamos tener en este momento. Pues Domingo Buesa, presidente de la Real Academia de Bellas Artes, gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Y habernos contado todas estas... Y disfrute de la longaniza. Eso, le disfruten de la longaniza en este Jueves Lardero. Ahora ya saben de dónde viene esta tradición que hay que seguir manteniendo.